Recording in progress. Bueno, listo, hermanos. Entonces les doy una cordial bienvenida. Acaba de iniciar la grabación de nuestra sesión del día de hoy. Acabamos de orar. Gracias, mi hermano Héctor, por esa oración. Voy a compartir la pantalla para que continuemos con la temática que estábamos abordando. Quiero pues dejar como en claro que la temática que estamos abordando es la que tiene que ver con información acerca de las personas, los personajes que han estado detrás de todo lo que se ha realizado hasta el momento para generar lo que se denomina las versiones o la versión del Nuevo Testamento en griego, ¿sí? Que hoy en día se denomina que es la de Nestor y Alan. Entonces, detrás de todo ese proyecto, de todo ese proceso, pues han estado unas personas, unos personajes. Entonces, hemos estado ahorita, a petición del grupo, el grupo mismo fue el que lo pidió, tocando como ese énfasis, ¿no? Entonces, hay dos personajes que fueron muy relevantes en este proceso, y con eso arrancamos, que fue Westcott y Holt. Nosotros habíamos investigado un poquito, los nombres de ellos son Brooke, Foss, Westcott, este es el primero de ellos, Brooke, Foss, Westcott, y el nombre de la otra persona, del otro hermano o del otro señor, digamos, es Fenton John Anthony Hort. Fenton John Anthony Hort. Y pues se usa básicamente sus apellidos. Entonces se deja Westcott, que es el que uno utiliza todo el tiempo, y Hort. Entonces se habla de Westcott y Hort, pero los nombres completos son entonces Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort. Habíamos dicho que eran de origen británico, ambos personas. Habíamos visto que eran personas estudiadas, eruditas en los temas del Antiguo Testamento, en los temas de las lenguas con las que fue escrita la palabra. Así que pues no podríamos decir que son personas que tuvieran desconocimiento, digamos así, académico. No, ellos sí tenían conocimiento académico. Entonces ahí es donde surgen las preguntas. Bueno, si son personas que sí tienen conocimiento académico, ¿por qué se ha dado esta situación? Donde se mutila tantas cosas, donde hay todas estas situaciones como tan complejas. Entonces, pues allí fue donde nos metimos un poquito más como en este proceso. Bueno, estamos en esta parte, y es que habíamos hablado acerca de que vamos a hacer un pequeño recuento, vamos a pasarlo rapidito, simplemente como para, digamos, el hermano William, que no estuvo hace 8 días, y los otros, pues lo pasamos ahí rapidito, más o menos el recuento rápido de qué hablamos la vez anterior. Entonces, yo les había mostrado que habíamos reunido una serie de documentación importante que nos es de mucha utilidad, muy abundante, pues o sea, eran bastantes documentos pues para poder investigar, de los cuales pues en ese proceso de descartar y de elegir algunos, pues yo había elegido algunos que eran los que hemos estado, digamos, mostrando aquí. Este es uno de ellos. Bueno, y entonces vamos a leer rápidamente esto porque aquí quedamos nosotros quedamos aquí en este segundo párrafo. Entonces vamos rápidamente a mirarlo. En 1870 surgió un desafío en el mundo de habla inglesa, cuando la primacía de la Biblia Rey Jaime, que es la misma King James, siempre había existido un desafío por parte del catolicismo romano, pero este ahora provenía de hombres que oficialmente profesaban el protestantismo, ¿sí? O sea, siempre se había presentado una situación, digamos, por parte del catolicismo romano, y es que la Biblia se daba a conocer, la palabra de Dios se daba a conocer a través de una forma muy fuerte, ¿sí? De la King James, ¿sí? Que es una Biblia de la Reforma, de la King James. Entonces, pues eso como que al catolicismo no le gustaba mucho, ¿sí? Entonces, sin embargo, ya se pudo, o ellos lograron, ¿sí? Tener ya un par de personajes que estaban, digamos, de acuerdo, por decirlo así, con lo del catolicismo romano, pero que eran personas que profesaban, ¿sí? El protestantismo.
Sí, esas dos personas eran el obispo de la iglesia anglicana, Brooke Faust Westcott, ese era uno de ellos dos, y el otro era el profesor de la Universidad de Cambridge, ¿sí? Fenton John Anthony Hort. Estos dos personajes que son los que estamos analizando ahorita. Entonces, la idea central de la teoría de Westcott y Hort fue que el Nuevo Testamento fue preservado en un estado semiperfecto en dos textos griegos, el Vaticano y el Sinaí. Entonces ellos dicen que el mejor texto para poder estudiar el Nuevo Testamento es basarse en los manuscritos Vaticano y Sinaítico. Esa es como la, como el dogma, yo voy a llamarlo así, dogma que ellos de alguna manera han planteado, dando a entender que eso es lo que hay que tener en cuenta, esos dos manuscritos, y que lo que esos dos manuscritos digan, eso es lo correcto, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Aquí hacen una breve descripción y dicen que el Sinaítico, ¿sí?, fue hallado en un basurero, en el monasterio de Santa Catarina, cerca del monte Sinaí. Esa historia nosotros la leímos, que, perdón, que había un personaje que aquí lo mencionan, ¿sí? Constantino von Tischendorf, ¿sí? Él fue el personaje que lo encontró. Él estuvo en ese monasterio y encontró que alimentaban el fuego de la cocina con las hojas de un manuscrito, pues, o de unos manuscritos. Y entonces él fue y miró y encontró que era un manuscrito antiguo del Nuevo Testamento, y él dijo, no, esto es una locura, que hagan esto, y trató por todos los medios, pues, de evitar eso. Pero resulta que ese manuscrito estaba catalogado allí en ese templo, en ese monasterio, eh, como basura, porque pues obviamente ya había sido revisado previamente por otros eruditos, y obviamente se habían dado cuenta que se estaba lleno de errores. O sea, había sido una construcción con muchos errores, y por eso no fue tenido en cuenta. Eso pasaba, ¿no? Cuando hacían un proceso de la transcripción, y la transcripción era muy errónea, entonces lo que hacían era que lo descartaban. O sea, lo desechaban. O sea, no trabajaban con él porque decían, no, esto tiene muchos errores. Y por eso se desecha. Sin embargo, él lo encontró, que con eso estaban alimentando el fuego, y él lo tomó pues como si eso fuera el mayor hallazgo en la historia. Y no se quiere decir que no sea un hallazgo, sí es un hallazgo, es un hallazgo, y hay que darle la importancia que se merece, la que se merece, no más de la que se merece, sino la propia que se merece. Entonces, bueno, así sucedió. Después también hablan acerca del Vaticano, el del Vaticano. Ese fue hallado en la Biblioteca del Vaticano. ¿Sí? Miren qué época lo encontraron, 1475. O sea que estos manuscritos han estado, digamos, o este manuscrito ha estado en manos de personas desde hace muchos años. Sin embargo, por alguna razón, como que se dejó en el olvido y se volvió a redescubrir en 1845. Entonces miren que en 1844 ya se podía contar con el del Sinaí, y en 1845 con el del Vaticano. Entonces, son casi contemporáneos cuando ya volvieron a estar, digamos, a disposición para ser utilizados. Desde esta época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, desde esta época ellos tuvieron esos elementos para hacer lo que después se convirtió en la traducción, en la traducción no, en la versión griega del Nuevo Testamento, ¿sí? Que eso lo hicieron en esa segunda mitad del siglo XIX, ¿listo? Y al hacer eso, entonces dejaron de una vez estipulado como si eso fuera la mejor versión que existe de la palabra de Dios, hablando del Nuevo Testamento. Bueno, muy bien. Después dicen que el Nuevo Testamento de la King James, ¿sí?, fue traducido de una familia totalmente distinta de textos griegos. O sea, el Nuevo Testamento de la nuestra también, de la Reina Valera, porque la diferencia es que esas versiones, la King James, la Reina Valera, la, la de Génova y otras que hay en otros idiomas,
Esas Biblias son las que se denominan las Biblias de la Reforma. Y esas Biblias de la Reforma fueron versiones vernáculas, ¿sí? O sea, quiere decir versiones en idiomas que la gente hablaba cotidianamente, que la gente hablaba cotidianamente. Y fue tomada de unos textos en griego, de unos manuscritos en griego, diferentes obviamente al del Sinaítico y el Vaticano, los cuales se denominan los textos mayoritarios. Para Westcott y Hort, la Biblia King James era claramente una traducción inferior. O sea, ellos creen que esa Biblia no es una buena Biblia. Debería ser reemplazada con una nueva traducción, ¿sí? Una traducción, la que ellos hicieron, ¿sí? La que ellos hicieron. Esta traducción que ellos hicieron, ellos la consideran como los mejores y más antiguos textos. Eso es lo que ellos dicen. De hecho, cuando uno busca en las Biblias actuales, en los comentarios donde hay un asterisco, donde falta un versículo, donde falta la mitad del versículo, cosas así, usted se remite, dice que no están los mejores manuscritos. Eso ha sido como el argumento que hoy día exponen. Sí, Luis Fernando, detén ahí un momentico, hago un comentario para la clase. Qué importante esto que se está exponiendo en este momento. Mira que estos personajes, Westcott y Hort, tomaron una versión nueva del griego, ¿sí? Para traducir el Nuevo Testamento. O sea que para ellos es mejor esa versión griega de ellos que la versión de los manuscritos griegos originales o antiguos. ¿Ya? Entonces, para que vamos comparando. Ellos desecharon prácticamente los manuscritos, ¿sí? griegos antiguos, y dijeron que los que ellos estaban traduciendo eran los mejores. ¿Me comprende lo que estoy diciendo, no? Para que la clase vaya haciendo la equivalencia. ¿Listo? Eso era. No sé si quedó claro lo que te estaba diciendo. Sí, claro que sí, hermano. Como la gente no se va a ir a mirar en los manuscritos, en los hallazgos históricos pues, que se han hecho, porque esos manuscritos no los dejan tocar de las personas, porque se deterioran más. Esos están en museos y se les ha tomado unas fotos y, digamos, se ha tenido toda la prevención del caso para que no se sigan deteriorando con el tiempo. Entonces nadie los puede manipular de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues obviamente se han basado en eso y han escrito, digamos ya en la literatura moderna, ¿sí? Han escrito lo que ellos han considerado el Nuevo Testamento en griego, y ese Nuevo Testamento en griego que ellos han escrito es lo que dice el hermano Héctor. O sea, es más nuevo que los otros, digamos, que el manuscrito no, que el Nuevo Testamento en griego que ya se tenía desde antes, que es el que fue utilizado para la Reina Valera y el que fue utilizado para muchas otras versiones de la Biblia de la Reforma, pero ellos dicen que este es el que debe ser, que este sí es el correcto. Para ellos el otro es inferior, el otro es inferior. Y ellos dicen que ese es el mejor porque se basa en estos dos manuscritos, que es el Vaticano y el Sinaítico, donde son manuscritos que datan aproximadamente del siglo IV, y por datar del siglo IV ellos dicen que son lo mejor. Pero hay un grave error, porque no todo texto antiguo quiere decir que es fidedigno y que es correcto lo que dice, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta también, hemos visto en la clase, que hay personas que estaban denigrando en contra del Señor Jesús desde las épocas propias del Señor Jesús, ¿sí? Desde el siglo I ya habían hombres diciendo cosas contrarias, atacando al Señor Jesús, atacando al Evangelio, ¿sí? Los gnósticos y demás. Entonces hay escritos muy antiguos que hablan mal del Evangelio, por ejemplo, o que tienen imprecisiones, o que tienen errores, o dicen cosas que no son. Entonces, no porque un escrito sea antiguo, es correcto lo que está escrito en él, ¿sí? La naturaleza del ser humano es la misma, ayer, hoy y mañana. El ser humano, habrán hombres que se preocupan por escribir
lo que es, lo correcto. Como hay otros hombres sin escrúpulo que escriben cosas que no son. Eso lo ha habido siempre, lo hay y lo seguirá habiendo. Entonces, no podemos pensar que porque un texto se escribió hace muchos años, sí, es muy antiguo, entonces lo que está escrito allí, solo por ser antiguo, es lo correcto. No necesariamente. No necesariamente. Hoy en día usted puede encontrar personas que escriben cosas correctas y también personas que escriben cosas que no lo son. De igual manera pasaba en la antigüedad. Entonces ellos han dejado de lado esa parte tan importante y asumen sencillamente que por el hecho de ser antiguo es verdadero todo lo que está ahí, es correcto todo lo que está escrito. Es un grave error. Bueno, entonces ellos consideraban que sus versiones, que sus manuscritos del Vaticano y el Sinaítico eran los mejores y más antiguos. Sí, los más antiguos, sí son más antiguos que muchos otros, pero no quiere decir que sean los mejores. Entonces creían que la verdadera obra de Dios en inglés, o sea, que se manejaba pues con la King James, había sido retenida por una Biblia interior. Determinaron reemplazar la Biblia King James, ¿sí? Y el griego del texto recibido, ¿sí? Porque eso es lo que les estaba comentando, que ya se tenía un Nuevo Testamento en griego que venía de los manuscritos mayoritarios, que son los que se denominan de texto recibido, y cambiaron eso. Entonces, en pocas palabras, su teoría sugiere que por 1500 años la preservada palabra de Dios estaba perdida, hasta que fue recobrada en el siglo XIX en un basurero, ¿sí? Para el del Sinaítico, y en la Biblioteca del Vaticano para el texto del manuscrito del Vaticano. Entonces, Hort mantenía un claro prejuicio en contra del texto recibido. O sea, Hort hablaba mal del texto recibido, del texto receptus. ¿Sí? Él lo llamaba villano y vil. Esa era la manera como se expresaba Hort hacia el texto griego del texto recibido. Hort enseñó de forma agresiva que la escuela de Antioquía, que es la escuela de donde vienen las versiones del Nuevo Testamento más fieles, más fidedignas, porque eran los mismos judíos cristianos que lo hacían, ¿sí? Él habla mal de esa escuela, ¿sí? Y él decía que había traducido en forma ligera el verdadero texto de las escrituras del siglo II después de Cristo. Esto fue lo que supuestamente causó un texto de menor fiabilidad que se convirtió en el texto recibido. Esa es la teoría de él, ¿no? Esos son como los argumentos que él trata de exponer, y a eso se le conoce como la teoría de la recensión luciana. O sea que las personas que están estudiando en los diferentes universidades, teología, seminarios, exactamente, a ellos les enseñan acerca de la teoría de la recensión luciana. Y cuando se los enseñan, ya no se los enseñan como si fuese una teoría, se los enseñan como si fuese una realidad. Entonces, ya ellos, las personas que se forman en los seminarios, ya desde su mismo proceso de formación están recibiendo información por parte de sus maestros de que el texto recibido es un texto inapropiado. Desde ahí ya se les está dando eso a raíz de que Westcott sacó esta teoría y la han tomado como si fuera una realidad, no una teoría, como su nombre lo dice. Una teoría es algo que no se ha podido comprobar, es algo que una persona expone. Una persona dice, no, yo no creo que los objetos caigan al piso por la gravedad, yo creo que caen al piso es porque hay una fuerza que se llama la fuerza, no sé, cualquier cosa loca que se le ocurra a alguien, y entonces da una teoría, y nosotros caemos al piso es porque tenemos alma. Y en el momento en que no tengamos alma, ya no nos pegamos al piso. Bueno, estoy inventándome cualquier locura. Entonces, listo, esa es la teoría de una persona, ¿sí? Que eso sea verdad, no, eso no quiere decir que sea verdad acá, pero o sea, hay miles de teorías, lo que muchas personas se imaginan o opinan, ¿verdad? Por decir, pero no es una teoría.
no es una realidad, es una teoría. Entonces, así mismo pasa con esto, con una diferencia, que esto sí lo asumen como si ya no fuera teoría, sino como si fuera una realidad. Por no tenía ni siquiera la más mínima referencia histórica para apoyar la idea de lo que está diciendo en su propia teoría, de esa recensión luciana. Simplemente especuló que debió haber ocurrido. Y esta parte de que especuló es muy importante porque cuando uno especula, tiene que dejar en claro que no es que eso sea así, sino que es una opinión suya. ¿Sí? Es una imaginación suya, pero no se puede difundir como si esa imaginación suya sea una realidad. Eso mismo pasa en los mensajes. En estos días estábamos hablando con la hermana Marta Janet y ella hacía una pregunta de algún mensaje que había escuchado donde la persona que predicaba decía ciertas cosas, pero resulta que la persona puede imaginarse cosas y cuando va a mencionarlo tiene que tener la claridad de decir, yo me imagino, yo supongo, yo me pongo a pensar y yo digo, pudo haber sido de esta manera. Eso tiene que dejarlo claro a la persona que expone un mensaje, porque la persona que escucha tiene que tener en claro que no es que eso sea así, sino que dentro de su mensaje la persona se imagina eso. Puede ser que sí, puede ser que no, pero independientemente si puede ser que sí o puede ser que no, queda en claro que no es que eso sea una realidad, sino un pensar, una opinión, ¿sí? Una especulación. Muy bien, dice, pese al hecho de que no existe ni una sola referencia histórica de la recensión luciana, y aquí es donde les estaba diciendo yo, muchos colegios universitarios bíblicos enseñan que fue un hecho. Entonces, desde ahí ya está empezando los nuevos, digamos, hombres formados por los seminarios y por las nuevas universidades teológicas y demás, ya están siendo formados Permeados. están siendo permeados con este tipo de información donde ellos entienden que una Biblia que se base en el texto recibido, está mal esa Biblia. Eso es lo que ellos comienzan a recibir. ¿Listo? Entonces, miren que una persona que haya vivido un proceso de formación en un seminario, no necesariamente uno se imagina que es una persona que está muy bien formada. Y sí, está formada, claro que sí, pero no necesariamente muy bien, no necesariamente muy bien formada. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay algunas personas inquietas, ¿sí? Que cuestionan y que dicen, pero esto sí será así, venga, pero yo voy a mirar, yo voy a investigar un poco más y encuentran este tipo de situaciones y entonces tienen una posición donde dicen, no, 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 esto es una teoría, esto que nos están enseñando es una teoría, esto no es una realidad, por lo tanto no podemos asumir que así es. De hecho, no hay ninguna, digamos, algún argumento de peso para sustentar que eso es así. Entonces, estas personas, pues obviamente comienzan a recibir su formación, pero van puliendo, van descartando lo que no y se van quedando con lo que es correcto. Pero no muchos son así, no muchos son así. Algunos son simplemente lo que les entregan, estudian lo que les entregaron y asumen que así es y se quedan con esa convicción y se vuelven personas de edad, pasan los años y se quedan convencidísimos y aferrados y defendiendo que eso es así. Hermana Marta Janet, adelante, que levantó la mano. Me parece esta clase muy interesante y mirar esos puntos. Y ahora que tú hablas de que cuando nos enseñan algo, están explicando algo, al nosotros no ir a estudiar, y si somos creyentes, pues más la palabra de Dios, viene a mi mente el por qué me salí de una iglesia de la prosperidad. Porque cuando predicaban yo me iba a la palabra y las cosas que predicaban y me di cuenta que no era. Entonces mire cómo el ir uno más allá y estudiar lo que le están enseñando, lo que uno está leyendo, así sea en un libro, hace que nuestros ojos sean abiertos y ir a la realidad. Ese es mi aporte. Correcto, hermana. Excelente, así debe ser. De hecho, cada vez que nosotros recibamos un mensaje de cualquier hombre de Dios, de cualquier evangelista, predicador, maestro, de cualquiera, hay que confrontar ese mensaje con lo que dice la palabra de Dios.
Si lo que dice la palabra de Dios lo respalda, amén. Si lo que dice la palabra de Dios no lo respalda, pues Sí, es algo subjetivo, es una opinión de él, pero no es lo que dice la palabra. Adelante, hermano William. Sí, no, solamente que me quise buscar la definición de recensión, porque pues, es una palabra que como no nueva, es, tan no se castiza. usa mucho. Excelente, mi hermano, muy bueno. Léanosla, por favor. Dice primero pues que es un nombre femenino, dice, significa noticia y comentario generalmente de corta extensión que se hace sobre una obra literaria, de arte o científica y se publica en un periódico o en una revista. La recensión suele aparecer en publicaciones con el objeto de acercar el contenido del libro a los posibles lectores. Y como palabras similares dice que es una reseña, es una crítica, y por acá dice que puede significar un recuento o de una noticia o de una reseña literaria científica. Muchas Como gracias, quiera, hermano. es como quieren quitar, es como cuando el profesor nos ponía a leer el libro y decía que no nos dejaba leer el resumen, ¿no? Cuando uno no le quedaba tiempo, iba y se leía el resumen del, Yo del ahí le libro. conseguía el resumen por ahí en alguna de esas librerías y lo compraba Eh, y ya, y me leía el libro, ¿no? Se evitaba Entonces, toda la lectura. Ajá. entiendo yo que esta teoría de la recensión luciana es como, pues decir que esta persona hizo un resumen de ese material y lo hizo de una manera, según dice ahí, pues es como para acercarlo en términos, en palabras más fáciles, acercarle a la gente, que en últimas es lo que ellos han hecho, ¿no? En últimas, Exacto. los de la crítica textual, ese es, digamos, uno de los fundamentos de todas esas versiones, es hacer eso también, ¿no? Sí. Es correcto lo que usted está diciendo, hermano. O sea, ellos han sido estratégicos. Cuando me refiero al comentario de que han sido estratégicos, quiero decir, hay dos personas por las que hay que votar. O sea, hay dos opciones por las que usted debe elegir. Y resulta que uno de ellos, en vez de decir, elíjame a mí porque es que yo hago esto, porque es que yo hago lo otro, porque es que yo tengo esto de bueno y demás, lo que hace es, bueno, también pueda que lo haga, pero no deja de lado decir, pero no vaya a votar por este otro, porque es que este otro tiene esto y esto de malo. Entonces, como solo hay dos opciones, si hay que votar por uno de los dos y usted y ya le están y él mismo uno de ellos está diciendo no vote por él porque es que él tiene esto y esto de malo. Entonces, si no se vota por él, pues obviamente hay que votar por el otro, porque son dos, o es vaca o es toro. En este caso eso es lo que sucedió, porque tenían dos versiones, por decirlo de esta manera, versiones, o dos documentos o dos fuentes, digámoslo así, del Nuevo Testamento en griego, la que se ha utilizado desde las Biblias de la Reforma, y que es la que viene del texto receptor, y la de ellos, que es la otra construcción que se hizo básicamente a partir de estos dos manuscritos de manera principal, en la que ya faltan un poco de versículos y demás. Entonces ellos dicen, sacamos nuestra versión, pero de una vez sacan una teoría de la recensión luciana que dice, pero la escuela de donde salieron los manuscritos que ustedes utilizan, mire, esa escuela está mala por esto, eso ha hecho un mal trabajo. En cambio nosotros, no, nosotros sí lo hacemos como es. Entonces, más o menos lo que dice el hermano William, son estrategias, ¿no? Son estrategias. Y ellos, pues, de alguna manera han sido muy hábiles porque le han pegado a varios puntos estratégicos. Uno es desvirtuar la escuela digamos, desde su raíz. O sea, la escuela que ha generado todos los documentos mayoritarios, la desvirtúan, con eso desvirtúan entonces todos los escritos mayoritarios y se quedan con que los de ellos son los mejores. Muchas gracias, hermano, por el comentario. El hermano Héctor va a decir algo. Sí, no, me parece muy importante lo que acaba de comentar la hermana Marta, el hermano William y tú. Esto nos lleva a reflexionar.
y para que verdaderamente, como dice, uno tiene que escudriñar, investigar, ¿cierto? El hecho de que nosotros, vamos a tomarlo como la iglesia, oímos una prédica de alguien, no puede ser un predicador famosísimo, tal. ¿Cuál es la misión nuestra? ¿Sí? Ir a corroborar en la Biblia, ¿sí? Si lo que dijo el X predicador, qué sé yo, ¿ya? ¿Concuerda con la verdad bíblica o fue algo que se le ocurrió y lo dijo? No sé, pues todo el mundo se puede equivocar. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que tener la madurez y la afirmación de qué es lo que creemos, qué es lo que, en qué estamos convencidos, qué es lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, esa es la reflexión. Y me parece muy importante los comentarios de nuestros hermanos. ¿Verdad? Que hay oportunidad para otros de la clase también, para que expresen sus ideas. No sé, ¿cómo les parece? Sobre lo que acabamos de leer. Excelente, excelente, hermano. Le doy un cordial saludo al hermano Gildardo Tavares, que ya se conectó. Hace rato no estaba conectado, pero ya un tiempito para acá ya se conectó. Saludos, Gracias, hermano. gracias. Quería aportar o aportar, no, un comentario. Sí, señor. Por eso, respecto a lo que estamos hablando, cierta figura, cierta expresión, cierto versículo, pues lo pueden acomodar a cada predicador de pronto a su conveniencia. Lógico, y uno como dice vulgarmente, uno le va a comer cuento que es así, pero como dice Alcalá, el pastor Alcalá, si uno toma ese versículo, digamos, lo apunta, lo lleva aparte y tiene dudas, se va a la palabra ya en su casa o con otra persona de confianza, lo discute, no, sí, lo hablan, lo dialogan, lo comparan. Y ante todo pedirle a Dios que uno no es tan estudiado en ese sentido, pero que le dé como un discernimiento propiamente de esa palabra, es decir, por acomodo del pastor, por conveniencia de él, o en verdad esa palabra sí dice y sí nos da a todos correctamente la expresión. Entonces es bueno por eso, digamos, aparte, llevarlo si uno tiene dudas, porque pues como dice Alcalá, uno no sabe, pues uno, como dice maldito el hombre que confía en el hombre, mamá uno tiene una confianza en el buen pastor, pero si tiene una duda, porque como todos pueden fallar, o para mi conveniencia ese versículo quiere decir tal y tal cosa, pero pues si uno tiene dudas, a eso es mi comentario, va o trabajo y lo compara con alguien si me tomo la medicina no para salir de esa situación. Eso era todo. Gracias. Muy bien, mi amor. Ok, hermano, muchas gracias. Bueno. Perdón, hermano. Es que de rato tengo un versículo por acá. Engatillado, hágale, hermano. Sí, no, refiriéndose a esto pues de querer orientar el pensamiento de otros y el daño tan tremendo pues que estos dos personajes han podido hacer en la traducción de la Biblia. Aquí ya en Mateo 28 se veía eso de parte de los judíos, de querer incidir en la historia para para dejar de contar la verdad. Dice acá acerca de la resurrección en Mateo 28, cuando se contó pues de que habían visto ángeles como un relámpago vestidos de blanco y todo eso, dice, no está aquí pues la resurrección, perdón, el informe de la guardia en 28:11, ya cuando estaban hablando pues acerca de la resurrección de Jesús, dice, mientras ellas iban, o sea, las mujeres, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros,
sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, ya incluyendo pues la historia de la resurrección de Jesús, pues gente que no le convenía hablar acerca de la resurrección, pagaron a los soldados. Claro que hay una teoría que dice que si los soldados reconocían que se habían quedado dormidos, según las leyes romanas para la milicia, ellos tenían que morir, ¿no? Entonces, pues esto también está en duda hasta dónde ellos fueron a decirle a sus jefes de que se habían quedado dormidos en el turno, ¿no? Porque eso como que eran merecedores de muerte si llegaban a decir eso. Pero ahí se ve, digamos, en esta lectura, se ve pues la incidencia que quisieron tener los ancianos de las sinagogas para incidir en la verdad, ¿no? Qué buen aporte, qué buen aporte. Aporte, hermano William, con ese pasaje que te acabas de leer, porque mira cómo ya desde un principio había una manipulación, como que dice, nos Conviene que esto no se sepa, sino sino que acomodemos la versión a lo que la gente se pueda imaginar o tragar sin digerir. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Cuál es la intención? La intención que había en estos personajes con la resurrección. No les convenía que se supiera la verdad. ¿Verdad? Que es muy importante ese aporte que acabas de dar allí. Y eso nos pone a nosotros, pues, para que vea que no solamente fue en esa época, sino que, como dice el hermano Luis Fernando, eso no porque sean más antiguos, sino que antiguos o modernos también se sigue con la misma estrategia. Es una estrategia de distorsionar y de hacer creer que tales cosas no fueron así, sino que fueron como ellos dicen que son. O sea, los que tenemos la razón somos lo que nosotros decimos, ¿correcto? Exacto. Sí, por conveniencia. Por conveniencia, exacto, hermano Gildardo. ¿Otros comentarios ahí, hermanos? No se queden callados. Bueno, se les comieron la lengua los ratones a los hermanos, pero bueno, sigamos. Entonces, está claro que el movimiento moderno de revisar la Biblia en inglés se basa completamente en las obras de Westcott y Hort. De hecho, no solo en inglés, ¿sí? En general, las nuevas versiones para todos los idiomas. ¿Por qué? Porque es que esta versión de Westcott y Hort fue retomada, eso pues obviamente no lo hemos visto en este momento, pero se convierte en lo que hoy en día es el de Nestle y Allen, y con Sociedades Bíblicas Unidas, ellos fabrican versiones de Biblias para muchísimos idiomas alrededor del mundo. ¿Listo? Y todos estos idiomas en los cuales están haciendo Biblias actuales, todos están teniendo como fuente griega del Nuevo Testamento el que construyó Westcott y Hort, que hoy en día pues lo ha retomado, y es el de Nestle y Allen. Entonces, definitivamente todas las revisiones y todas las nuevas versiones que han estado saliendo desde ya hace bastante tiempo para acá, pues todas ya no pertenecen al texto recibido, sino que pertenecen a la crítica textual. Aquí están los comentarios que decía el hermano Héctor hace un rato. ¿Sí? Hay varios comentarios de varios personajes. Hay uno que se llama K.W. Clark. K.W. Clark. Él escribe, el texto está entre comillas dobles, o sea que son literalmente lo que ha dicho esta persona. Se llama K.W. Clark. El texto Westcott Hort se ha convertido hoy en nuestro Textus Receptus. Hemos sido librados de uno para ser cautivados por otro. Las cadenas psicológicas tan recientemente rotas de nuestros padres han sido nuevamente forjadas sobre nosotros, aún de manera más fuerte. Entonces, lo que ellos dicen de que es que nosotros estábamos como presos, encarcelados, en basarnos únicamente en el Textus Receptus, pues ellos han hecho lo mismo, solamente que con una versión
deteriorada. Y es que ahorita para todas las versiones ya se usa el de ellos, como si ese fuese el más apropiado. ¿Listo? Entonces, ahí se deja ver, según el comentario de K.W. Clark, que básicamente ellos no pueden criticar que antes nosotros hayamos tomado el texto receptos y que queramos basarnos en el texto receptos, porque ellos quieren justamente cambiarle la mentalidad a las personas y que sea lo mismo, pero para el de ellos, o más fuerte, pero para el de ellos. Y hay otro personaje que hace también otro comentario. Se llama E.C. Colwell. E.C. Colwell. Y él dice, la mano muerta de Fenton John Anthony Hort recae pesadamente sobre nosotros. A principios de este siglo, Kirsof Lake describió la obra de Hort como un fracaso. Entonces, está diciendo este señor S. Cowell que otro personaje, otro erudito que se llama Kirsof Lake, escribió acerca de la obra de Hort que esta obra era un fracaso. Pero Hort no falló en alcanzar su mayor objetivo. O sea, Kirsof Lake dice que esa obra es un fracaso, pero claro, él lo dice desde el punto de vista que es un fracaso porque es una obra mal hecha. Pero ese Cowell, que está haciendo el comentario actual, dice, pero eso no fue un fracaso, antes fue un éxito, porque es que ellos lo hicieron así, pero ha sido un éxito porque todo el mundo se creyó que eso era buenísimo. Entonces, él menciona, pero Hort no falló en alcanzar su mayor objetivo. Hort destronó al texto recibido, lo cual fue un logro sensacional, un éxito impresionante. El éxito de Hort en esta tarea y el duro convencimiento bien razonado dio forma y aún sigue dando forma a la manera de pensar de aquellos quienes se allegan a la crítica textual del Nuevo Testamento del lenguaje en inglés. En general, no hay que hablar del lenguaje en inglés, sino ya sabemos que es para todos los idiomas. Entonces, básicamente, el comentario de E.C. Cowell está diciendo que aunque la obra de Westcott y Hort es una obra, es un fracaso de obra, ¿sí? Realmente es un fracaso de obra, pero desde el punto de vista de que está mal hecha. Pero ha sido un éxito porque logró lo que querían, destronar al texto recibido. Hoy en día el texto recepto no es el que se utiliza en todas las Biblias. De hecho ya ninguna Biblia utiliza el texto recibido. Solamente cuando se imprime una copia de la Reina Valera 1960 o una Reina Valera más antigua de la 1960, pues sí, porque como la tienen que imprimir igualita, pues ahí está. Pero toda Biblia moderna que se hace hoy en día, ninguna ya tiene el texto recibido. Bueno, a excepción de la que está haciendo la Sociedad Bíblica Trinitaria. Esa es la única que tenemos conocimiento. Entonces, esto lo dice el personaje S. Cowell. Hay otro comentario aquí de otro personaje. Zane Hodges, un profesor de muchos años en el Seminario Teológico de Dallas, escribe: la crítica textual moderna está psicológicamente adicta a Westcott y Hort. O sea, la crítica textual, la de ahora, la moderna, que es tergiversada de la verdadera crítica textual original, ¿sí? Está psicológicamente adicta a Westcott y Hort. O sea, todo lo que hacen es defendiendo, respaldando, dándole el espaldarazo a Westcott y Hort. Westcott y Hort, en cambio, fueron racionalistas en su enfoque al problema textual del Nuevo Testamento y emplearon técnicas en las cuales se podía operar libremente el raciocinio y toda clase de parcialidad. Más o menos ahí están diciendo lo mismo que yo les he estado diciendo en la clase, y es que la crítica textual original, como disciplina científica, es muy buena. Y les he hablado muchas veces del ejemplo del tablero, que el profesor tiene el tablero, de los 60 estudiantes que toman nota y de que borra el tablero y cómo se reconstruye lo que el profesor escribió, pues basándose en los cuadernos de los 60 estudiantes. Así se puede reconstruir con gran fidelidad. Eso tiene sus reglas, pero ese ejercicio bien hecho es muy correcto, es el apropiado. Pero si se le cambian reglas,
ya deja de ser el ejercicio original y se convierte en otro tipo de crítica textual, una que no es la científicamente aprobada. Y eso es lo que han hecho. Ellos crearon su propia crítica textual, una crítica textual con unas reglas de ellos amañada, y claro, el resultado ya da lo que él quiera. Eso es muy parecido a un video que yo les coloco a mis estudiantes, donde se habla de la estadística. ¿Por qué? Porque uno puede observar que pareciera ser que la estadística siempre da resultados amañados. Si la empresa que está haciendo el estudio estadístico está de parte del candidato A, pues en sus resultados el candidato A queda mejor. Pero si la empresa que está haciendo el análisis estadístico está de parte del candidato B, pues entonces el resultado sale a favor del candidato B. Eso es algo que sucede y no debe ser así, porque la estadística debe ser imparcial, la estadística debe mostrar la realidad independientemente de nada más. Pero ¿qué sucede con eso? ¿Qué sucede con eso? Pues que lo que se hace es que se manipulan los datos, ¿sí? Se le cambian las reglas y al hacer ese cambio, pues el resultado es otro. Es un resultado lejano de la realidad, amañado, parcializado. Y eso es lo que ha sucedido con la crítica textual. La crítica textual que hoy en día se aplica, que se denomina crítica textual moderna, está equivocada, está errónea. O sea, no es la crítica textual científica que debería ser. Entonces eso también lo está mencionando aquí Saint John. Hay otro personaje que aquí hace también otro comentario interesante. Dice Alfred Martin. Este personaje antes fue vicepresidente del Instituto Bíblico Modi. De hecho, hay unos comentarios de Modi, ¿no? Unos comentarios de Modi que son bastante extensos. Escribió en 1951 lo siguiente. La presente generación, vamos a ver hasta dónde van hasta aquí. La presente generación de estudiantes de la Biblia, habiendo sido criados con las teorías de Westcott y Hort, han aceptado en su mayoría dichas teorías sin un examen crítico e independiente. Si los estudiantes creyentes bíblicos tuviesen la evidencia de ambos lados a su vista, en vez de un lado solamente, no habría tanto seguimiento ciego a Westcott y Hort. Otra vez lo mismo que hemos comentado, que en los seminarios, en las universidades ya se está haciendo eso. Los manuscritos griegos más populares hoy son el de Nestle y Allen, que viene del de Westcott y Hort, y el de la unidad, desde la Sociedad Bíblica Unidas, ¿sí? Difiere muy poco del texto de Westcott y Hort. Básicamente han tomado el de Westcott y Hort y le han hecho algún pequeño ajuste y ya. Y es una nueva versión del texto griego, que es el que se está usando hoy en día. Bueno, muy bien. Esto de aquí no lo vamos a saltar porque digamos que esto es como algo que vimos en la clase pasada para continuar ahorita ya con esto. Pero no quise saltarme esto por lo que nos dijo ahorita el hermano Héctor, que era bueno repasar un poquito como los personajes que habían hecho este tipo de comentarios y de una vez que habían comentado, ¿no? De hecho, sería muy interesante buscarlos a ellos, pues para entender un poquito más de su biografía. Pasemos entonces a esta parte. ¿Son infalibles Westcott y Hort? Es un comentario una pregunta que ellos hacen aquí. Entonces dice, pese a que muchos evangélicos tratan la teoría de Westcott y Hort como un hecho probable, siempre ha habido serios eruditos textuales que lo han desafiado. Entonces, cuando se habla de eruditos textuales, son eruditos que saben de la crítica textual, pero la crítica textual correcta como tiene que ser aplicada, ¿sí? Entonces, han habido varios eruditos que los han desafiado, ¿sí? Que le han dicho, pero ¿cómo así? ¿Y por qué no hicieron esto? ¿Y por qué esto está mal hecho aquí? Etcétera. Entonces, dicen, el brillante erudito textual, el decano John Burgon. Oiga, este señor ha sido, diría yo, no sé si el número uno, pero hasta lo que conozco actualmente, el número uno que nos ha permitido abrir los ojos, porque él ha escrito libros, él se dedicó su vida, oigan lo que estoy diciendo, él se dedicó su vida a estudiar lo que produjo Westcott y Hort, a analizar el trabajo de Westcott y Hort, y encontró cientos y cientos de cosas malas en lo que hicieron Westcott y Hort. Y él lo estudió detalladamente, se dedicó casi todos los años de su vida a hacer eso,
y sacó varios libros en los que usted encuentra en la página tal de Westcott y Hort del libro tal, dice esto, y eso está equivocado, por eso esto y esto. En la página tal, en el segundo párrafo tal, y lo colocan ahí, ellos dicen esto, y eso está equivocado por esto y esto. Y así han hecho un ejercicio minucioso, se demoró años ese señor, sí, John Burgon, haciendo eso. Pero ese ha sido el legado que ha permitido que muchos otros eruditos posteriores, sin necesidad de dedicar toda su vida a analizar la obra de Westcott y Hort, hayan retomado eso. Claro, ellos van y verifican y dicen, uy, sí, tiene razón, pero ya el otro se dio la pela de hacerle el recorrido por todos y de encontrar los hallazgos y de colocarlos en sus libros. Estoy hablando de John Burgon, ya hizo ese trabajo. Entonces ya otros, como nosotros o como cualquier otra persona, puede ir y leer lo que dice John Burgon y ir y examinarlo con los documentos de Westcott y Hort y dice, ah, sí, claro, mira, aquí dice eso, es correcto, sí, es un error de Westcott y Hort, y seguir. Entonces ha sido muy apropiado, digamos, ese trabajo que ellos han hecho. Ha sido un trabajo, o que él ha hecho, porque fue un solo hombre, John Burgon. Entonces dice, el brillante erudito textual, el decano John Burgon, se refirió al violento retroceso, así fue como él lo catalogó, violento retroceso de Westcott y Hort de los textos tradicional y su total desprecio al texto tradicional. Se refirió a la teoría de Westcott y Hort como una veneración supersticiosa de unos pocos documentos antiguos. Así lo cataloga él, que Westcott y Hort ha hecho como una veneración supersticiosa, equivocada, a los documentos, a algunos documentos, entre ellos los principales, el del Vaticano y el Sinaítico, como si esos fueran la palabra de Dios verdadera. Y este señor encontró una serie de errores, muchísimos errores, y este es uno de los comentarios que hace John Burgon. John Burgon vale la pena hablar de él un poco en estas sesiones, para entender que gracias a él, básicamente es como el que sacó a la luz pública el montón de errores que tenían esos trabajos de Westcott y Hort. Pero ¿sabe qué ha pasado, hermanos? Aunque John Burgon sacó a la luz pública y lo dejó en libros, y uno puede encontrar actualmente los libros, de hecho yo los tengo, los libros de John Burgon, donde dice este punto, y están a disposición de cualquier persona en el mundo que los quiera leer. Resulta que con todo y eso ha tenido tanta fuerza el respaldo que los medios de comunicación, que las sociedades bíblicas unidas y demás le ha dado a Westcott y Hort, que aunque eso existe y hay manera de comprobarlo, y el que lo lea dice, claro, tiene toda la razón, igual sigue en la mente de la mayoría de personas que estudian en seminarios y que son los pastores de casi todas las iglesias de todo el mundo, el concepto de que el texto que sacó Westcott y Hort, que es hoy en día el de Nestle y Alan, está correcto, y que las Biblias modernas que tienen todo este poco de textos que faltan, pues así debe ser, y esa es la verdadera Biblia. Imagínense, a pesar del trabajo que se ha hecho de sacarlo a la luz pública, y ha tomado tanta fuerza lo otro que no se ha podido contrarrestar. Otro erudito famoso que era contemporáneo de Westcott y Hort era F.H.A. Scrivener, quien escribió: el sistema de Hort está pues indigente de una fundación histórica, o sea, está ausente está muy pobre, ni siquiera demuestra una pretensión a ella. Aún así, quiere persuadirnos tal y como se persuadió a sí mismo. O sea, este sistema que ellos han sacado, que ha sacado Hort, no tiene una fundamentación histórica apropiada para decir que las cosas que él menciona o que él argumenta o que él dice que son, no tiene respaldo. Pero a pesar de eso, él trata de convencernos así, o trata de convencer y de persuadir a las personas, pero sin ningún tipo de respaldo histórico que defienda eso. ¿Sí? Entonces, eso lo dicen, pero lo dicen expertos, personas que conocen y que han podido examinar la obra de Westcott y Hort detalladamente. Entonces, hay ya dos personajes que se han dedicado a hacer ese estudio. El primero y el más fuerte de ellos, creo yo, es el que acabamos de ver hace un momento, de John Burgon,
Y este segundo también, digamos que ha estado de esa misma línea, que es Scrivener, FHA Scrivener. Después dice, es un reclamo ficticio a la escolaridad el querer simplemente repetir las ideas de Westcott y Hort, pretendiendo que uno es superior a aquellos quienes no las aceptan. Vuelvo a repetir esa parte. Es un reclamo ficticio a la escolaridad el querer simplemente repetir las ideas de Westcott y Hort, pretendiendo que uno es superior a ellos quienes no las aceptan. Aquellos quienes quieren cambiar la Biblia King James o Reina Valera o cualquiera pues de la Reforma, que ha sido grandemente usada por Dios en el mundo de habla inglesa y hispana y en los demás idiomas, necesitan dar claras razones del por qué. O sea, todo aquel que quiera decir que Westcott, que lo que dice Westcott y Hort es lo correcto, necesita sustentar el por qué. Y al contrario, el que quiera decir que las versiones de la Reforma que han sido usadas por Dios y que han dado todos estos resultados de parte de Dios excepcionales para la conversión de las personas, no son las apropiadas, pues entonces también deberían dar unas razones verdaderas, pero no basadas en lo que hacen ellos. Es que la crítica textual sí lo hace, la crítica textual moderna sí lo hace, pero lo hace sin los sustentos apropiados o basándose en un detalle de alguna situación y lo generaliza como si fuera para todo, cosa que también es equivocada, porque no se puede generalizar de lo particular, sí, de lo particular a lo general no se puede generalizar a no ser que se cumpla una serie de requisitos. ¿Sí? Yo no puedo decir que porque yo tengo 3 policías que conozco que son ladrones, no puedo decir que todos los policías de Colombia son ladrones. Podrán haber muchos ladrones, puede ser que sí, pero no necesariamente puedo decir que todos. Puede haber un buen número de policías que sí son honestos y que luchan en contra de la deshonestidad. ¿Sí? Entonces, eso en general. Yo no puedo decir de que un hombre que va a una iglesia porque conozco 2 cristianos que son adúlteros, entonces decir todos esos cristianos son adúlteros. No, no puedo decir eso, aunque sí los haya. ¿Sí? No se puede generalizar de lo particular a lo general, a no ser que se cumpla una serie de características, pues, de reglas, de condiciones. ¿Cómo sabe usted que los, entre comillas, colocan los más antiguos manuscritos sinaítico y vaticano no son manuscritos corruptos? Esa pregunta es supremamente importante, ¿no? ¿Cómo sabe usted que la supuesta recensión luciana, la recensión luciana es la que habla desvirtuando la escuela de traducción de la escuela de Antioquía. traducción de Antioquía, eso, de Antioquía, correcto. Antioquía. Ajá, de Antioquía, correcto. Esa es la Entonces bizantina. dice, ¿cómo sabe usted que la supuesta recensión luciana realmente se llevó a cabo? ¿Por qué cree usted que los evangélicos a través de los siglos usaron un texto corrupto? ¿Por qué confiaría usted solo en Westcott y Hort? Sí, estas son preguntas importantes que uno podría hacerle a las personas que están como convencidas de que seguir las explicaciones, las enseñanzas de Westcott y Hort es lo correcto. ¿Listo? Muy bien. Otra pregunta, hermano, que yo le agregaría ahí. ¿Cómo es posible que en la época de la Reforma, una época pues tan valiosa Sí. y por hoy la estamos viviendo, pudieran basarse siendo pues un movimiento tan fuerte y muy atacado, ¿no? Ante Sí. todo, Perseguido. perseguido, ¿cómo pudieron usar el texto recibido para traducir las Biblias, ¿no? Comenzando con Martín Lutero en la primera traducción al alemán, ¿no? Sí. Y Calvino y los O sea, otros. ¿cómo es posible que ellos que iban a estar señalados o como detractores de la iglesia rumana pudieran acogerse al texto recibido sin importarles pues que iban a ser señalados
más adelante. Bueno, eso no sé, pero... De hecho ahí hay una historia muy interesante y es cómo se fue configurando lo que se denomina el texto receptus. El texto Claro. receptus, hay una historia alrededor Yo se la doy a veces a las 7. hay una, digamos que, historia pues acerca de cómo se fue conformando y ha sido muy interesante porque ha sido el trabajo de varios eruditos en diferentes momentos históricos. El texto receptus ni siquiera es uno solo, ¿sí? Sino que el texto receptus ha sido como la evolución de un trabajo que han ido haciendo varios expertos a lo largo de cierto tiempo y han ido reuniendo una gran cantidad de los textos mayoritarios y han ido a partir de estos textos mayoritarios construyendo lo que normalmente hoy en día también existe pues como el Nuevo Testamento en griego de Huesco Dijor, algo muy parecido, sí, pero el Nuevo Testamento resultado de los textos mayoritarios que son lo que se ha denominado pues, el texto recepto. Entonces ahí digamos la historia de qué se fue dando para que se construyera. ¿Qué dicen los de la crítica textual? Obviamente el primer acercamiento en este trabajo pues fue un acercamiento que no fue tan completo, porque fue pues el primero, como todo, ¿no? Usted no comienza a hacer un proceso y cada vez lo va mejorando, lo va complementando, etcétera, para que vaya quedando mejor. Entonces, ellos dicen de que ese texto es un texto muy inapropiado, pero ellos se basan en el primero, ¿sí? O sea, con el que se inició ese proceso de la construcción del texto en griego basado en los textos mayoritarios, que es lo que después se denominó como el texto receptus, ¿sí? Entonces ellos dicen que es muy inapropiado y toman el primero, pero es que resulta que el primero no se tomó para las Biblias. El primero no fue el que se tomó para las Biblias de la Reforma de aquella época. Se tomó otras versiones mucho más adelante del primero. Creo que han habido aquí me puede engañar la memoria, entonces no quiero equivocarme, pero han habido como 9 momentos distintos de evolución, digamos, del texto receptus, en el que cada vez se ha ido perfeccionando y complementando más. Pero el primero, pues fue la primera aproximación, o sea, fue como el primer ejercicio, el primer intento de trabajarle y pues después se fue puliendo más hasta que se configuró ya como hoy en día se conocen, textos receptus. Entonces ellos tratan de desvirtuarlo diciendo, mire, eso está muy incompleto porque no tenían suficiente cantidad de manuscritos para basarse. Bueno, cuando inició en la primera versión, así empezó. Como todo, empezó con lo que había al alcance en ese momento, pero se fue fortaleciendo y después se convirtió en algo en un trabajo completamente profesional y muy fiel, muy fiel. Entonces, bueno, ¿quiénes eran Huesco Dijor? Este punto está supremamente importante. ¿Ustedes dicen? Pues, Fernando, me parece muy importante lo que acaba de sugerir el hermano William. Yo también me he hecho esa pregunta con los reformadores, ¿sí? Porque ellos cuando digamos, se separaron de la Iglesia Católica, era porque tenían la información bíblica con respecto a los manuscritos, digamos, tradicionales, ¿no? Entonces, ¿cómo no salió a la luz en estos reformadores lo que estos Huesco Dijor en 1800, o sea, tantos siglos después, iban a salir que ellos lo que tienen la razón? Entonces, los reformadores están equivocados desde un principio. ¿Y Dios respaldó a los reformadores o no los respaldó? ¿No? La pregunta. Y de hecho los reformadores se apartaron de la iglesia porque ellos encontraron de manera clara que la enseñanza que se estaba dando era una enseñanza diferente a la enseñanza bíblica. Claro. Entonces, eso fue lo que los motivó. O sea, si no, ellos hubieran seguido allí. Eso fue lo que hizo que se salieron de la iglesia del momento. Nosotros somos productos de los reformadores. Claro. Listo. Sí, no sé, no. Esta referencia que hizo el hermano ahora en la lectura sobre Alfred Martin, dice antes vicepresidente del Instituto Moody Bíblico. O sea, cuando yo inicié mi vida cristiana, cuando yo estudié en un colegio que nos daban ellos tenían mucho video, el Instituto Moody. Sí, Moody. Tenía
videos, dramas cristianos, no, los materiales de ellos eran una belleza. Y con agrado me doy cuenta que pues que ellos siguen trabajando. Hoy en día es una universidad, pues un instituto bíblico, teológico y todo Salud. como y saca muchas carreras allí, ahí en Chicago, Illinois. Y ellos siguen siendo pues ya más modernos, ¿no? Pero ese instituto Moody era lo que teníamos. Yo creo que allá en el seminario bautista debe haber mucho cassette, mucho. En esa época eran películas en cinta, en rollos, ¿no? Yo vi mucha película y no me vayan a preguntar la edad. Vi mucha película en mi colegio que era en carreto, ¿no? Sí. Y todo era del Instituto Moody. Ahora que Sí. decía el hermano Luis Fernando que pues mucha universidad o institutos de teología están enseñando, pienso que no sé en qué porcentaje, pues yo sé que estén usando a Westcott y Hort como los padres, digamos, de estas escrituras, pero, pero yo creo que todavía queda mucho instituto. Pues yo creo que la Universidad Bautista aquí en Cali debe usar sí, las reseñas de los escritos tradicionales, igual el Instituto Moody y una cantidad de institutos de teología bautista que siguen poniendo, digamos, el pecho a la brisa en este sentido, ¿no? Adelante, hermana Marta. Bueno, a mí, oyendo hablar y leyendo, y de verdad que la piel se me pone mal porque pienso, ¿no? En mi corto conocimiento y estudio tengo sobre este tema, pero siempre, pues, como decía mi profesor de filosofía, siempre estoy en todo cuestionando y siempre me gusta eso, cuestionarlo, buscarlo. Me da gran tristeza ver cómo hombres que tienen su corazón con ese amor a servirle al Señor han permitido que sea permeado y dentro esta traducción y no han investigado, porque es que yo me pongo cuando leí la biografía de Martín Lutero, él vio lo que estaba mal y mire qué pasión, ¿no? Ese amor y vio lo que estaba mal y lo sacó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el pueblo de Cristo? ¿Qué pasa con los grandes predicadores? ¿Qué pasa? ¿El corazón a dónde está? ¿Se ha dejado permear a conciencia o se han acomodado? Venía a mí a la mente cuando oía un texto que dice que fábulas, ¿no? Que se adoctrinan en fábulas. Y es así, muchas veces el tragar todo entero y no cuestionar, sino que no, pues me hablaron. Pues de verdad que es triste, para mí es triste y quedan muchas preguntas, ¿no? Y Dios se las resolverá uno en oración y bueno, y cada quien sabrá por qué lo hace, por qué lo ha permitido, porque todos tendremos que compadecer ante el trono del Señor. Pero es doloroso, más que discutir, más que esto, es ver dónde el corazón del hombre, aún siendo creyente, teniendo la verdad, guía ciegos guiando a otros ciegos. De verdad, mucho intelecto, mucho conocimiento, mucha universidad, mucho, pero no hay celo por la palabra de Dios. No hay amor por Cristo, no hay celo, porque cuando hay celo por la palabra de Dios, cuando hay amor por aquel que fue a la cruz del Calvario por nosotros, me levanto así pierda todo. Hay más amor por un puesto, hay más amor por una posición. Ese es el ídolo para mí. Para mí ese es el ídolo. Porque cuando yo
prefiero, estoy acá y como persona que estoy predicando la palabra, permito que esto entre y lo sigo haciendo, vale más el puesto que estoy representando que la palabra de Dios. Entonces no hay celo por la palabra de Dios. Y ahí es cuando me salgo un poquito del tema, abro paréntesis y hablamos de Pablo y es mi gran hombre héroe de la Biblia. ¿Por qué? Porque es que yo siempre que digo, Pablo fue un hombre que predicó, exhortó, animó, fue en la cárcel. Un hombre que llegaba y estuvo en la cárcel. A él no le importó las posiciones. Vemos grandes hombres de Dios que han muerto de verdaderamente por la palabra de Dios. ¿A dónde estamos? De verdad que es tiempo de como los ministros que están dando la palabra en la iglesia, decir, levantarse. ¿O qué pasa en el pueblo de Cristo? ¿Qué pasa en las universidades? Mucho conocimiento, mucha universidad, mucho estatus, pero amor y celo por la palabra no lo hay. Me disculpan, es mi forma de pensar y de ver. Porque a mí, cuando yo estoy y alguien está predicando algo y está, ¿qué días estaba en un grupo y me salí? Me dolía, porque una hermana conocedora y de la iglesia bautista decía decretar, y yo dije, ¿cómo? Eso no está en la palabra de Dios, eso es de la iglesia de la prosperidad. A mí me da celo. Exacto, hermano. A mí me duele la palabra de Dios. A mí me duele aquel que fue a la cruz por mí y murió por hacerme libre del pecado y darme vida eterna. Me disculpan mis hermanos, es mi punto. Dios los bendiga, porque ya me voy. No, contundente, hermana Marta. Gracias. Es que mira, colocaste un ejemplo muy práctico, muy real. Pablo, un hombre de Dios, Pedro también un hombre de Dios, y sin embargo Pablo tuvo que llamar la atención, decirle, no, hermano, usted está equivocado, ¿sí? Pero mira cómo Pedro aceptó la exhortación, no siguió con el capricho de judaizarse. ¿Ya correcto? No, hermana Marta, sacó el estadio, gracias. Y mira, hermano Alcalá y hermana Marta, que tristemente es lo que vemos muchísimas veces en las iglesias, ¿no? Que a veces hay hermanos o predicadores, y por eso se levantan tantas iglesias hoy en día, que cogen un texto, lo sacan del contexto y lo vuelven un pretexto. Y de ahí surgen esas teorías y esas falsas doctrinas y todo, porque ni siquiera, y todo el mundo sigue la misma corriente, ¿no? Que es lo más tenaz y lo más triste, pues. Y se quedan con lo que esa persona les está compartiendo y no más, ¿sí? Es que interpretó la palabra de esa manera, entonces así tiene que ser, pero simplemente por no escudriñar las escrituras. Fíjate. Correcto, hermano. Y la Biblia nunca se equivoca cuando dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Falta de conocimiento, muy buena. Precisamente, sí, precisamente eso es lo que tenemos que hacer y lo que aprendemos en esta clase. Y yo sigo considerando, con el respeto que ustedes y toda la iglesia se merece, en que, Dios mío, si el resto de nuestra iglesia, de nuestra primera iglesia bautista, conociera de lo que nosotros estamos llenándonos en esta clase, ay, Dios mío, sería un nuevo despertar en nuestra congregación. Y no solamente en nuestra congregación, sino que podríamos impactar muchísimas más vidas, ¿no? De la gente que ve, oye y medita en la palabra del Señor, y de conocer todas estas cosas que estamos viendo desde el Señor Jesús y desde el comienzo de la era cristiana hasta nuestros días, y todas estas versiones. Gracias, por eso le doy Tori. la gloria a Dios todos los días de esto que nos está dando la oportunidad de aprender, de conocer, de ver y de confirmar una vez más acerca de la palabra de Dios. Gracias. Un pensador decía, cometer un error y no corregirlo es el peor error. Sí. Sí, porque usted sigue empecinado, sabiendo que está errado, y usted sigue en el error, pues es peor que el mismo error. ¿Ya? Entonces, hermana, que hay que ser conscientes si está en lo equivocado, si no estamos verdaderamente alineados con la verdad
¿sí? Hay cosas que no concuerdan, entonces no, señor, esto no es, y punto. ¿Listo? Gracias, mi hermano. Vamos a terminar aquí entonces este pedazo. ¿Quiénes eran entonces Westcott y Hort? Entonces, Westcott nació en 1825 y Hort nació en 1828. Entonces, son completamente contemporáneos, ¿sí? O sea, tienen una diferencia de edad de 3 años. Los dos eran miembros del Partido Alto. Esa es la traducción, pero el nombre en inglés es Broad Church, de la Iglesia de Inglaterra. Iglesia, como el comité de la iglesia. Ujú. Comité eclesial. Qué pena, hermano William, ¿me repite? Perdón, sí, era como el comité principal el comité de la iglesia. Comité de la Iglesia, correcto. Ellos se hicieron amigos durante sus años como estudiantes en la Universidad de Cambridge. O sea, ellos no estudiaron en cualquier lado, pues. Trabajaron juntos por más de 30 años en el tema del texto griego del Nuevo Testamento. Oiga, imagínate. Westcott se convirtió en obispo de Durham, Inglaterra, y sirvió por un breve tiempo como capellán a la reina Victoria. Hort es mejor recordado o más recordado como profesor de divinidad de la Universidad de Cambridge. Ambos hombres, tanto Westcott como Hort, escribieron varios libros. ¿Sí? Son mejores recordados, esa es una traducción, ¿no? O sea, son más recordados por su edición del Nuevo Testamento en el griego original. También son recordados por ser 2 de los más influyentes miembros del comité para la versión inglesa revisada. Aquí ya, por eso es que si usted mira la versión inglesa revisada, ya está permeada, ¿sí? Porque ellos fueron unos miembros muy influyentes de ese trabajo, la cual produjo una nueva traducción inglesa. Scrivener, habíamos visto este señor, ¿recuerdan? En un comentario más arriba, Scrivener, que es ese y Burgon son 2 de los que colocaron a la luz como las situaciones pues, de ellos. Scrivener pensaba que ellos ejercían demasiada influencia en ese comité. Westcott murió en 1901 y Hort falleció en 1892. Hort falleció primero, ¿sí? O sea, la diferencia entre la muerte del uno y la muerte del otro fue como 9 años. Ambos hombres tuvieron hijos que reunieron la correspondencia de sus padres y escribieron biografías sobre ellos. Miren lo que está aquí. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada les mostré que yo tengo ya descargados los libros, volumen 1 y volumen 2 de la biografía de ellos, escritos por sus hijos, donde muestran toda la correspondencia de lo que se hablaban ellos dos? De ahí es donde se ha extraído quiénes eran, qué pensaban, cuáles eran las opiniones que ellos tenían al respecto pues, de muchos temas. Y ahí es donde hemos podido encontrar que no eran cristianos para nada. Bueno. O sea, hermano Luis Fernando, importante tema para la clase, eso que acaba de decir. ¿Sí? Esas biografías de los propios hijos que conocían a sus padres, lógicamente. Importante tema para la clase. Y ellos en esas biografías, en esos libros, han colocado las fotos de los textos en su propia letra, en la letra de sus padres, de la correspondencia que tenían entre ellos dos, entre Westcott y Hort. Lo que el uno le decía, lo que el otro le respondía y demás. Y ahí es donde se han dado cuenta los comentarios tan viles que tienen sobre muchos temas bíblicos. Entonces, después viene, ¿qué es lo que ellos más o menos? Este es muy interesante, son 4 párrafos, porque aquí se deja, o sea, esto es una extracción del análisis que se ha hecho sobre lo que ellos han opinado al respecto de estos temas. Por ejemplo, ¿cuál es la posición que ellos tienen frente al tema de la escritura? Qué bueno. Está claro que ni Westcott ni Hort mantuvieron el más mínimo punto de vista conservador en cuanto a la escritura. De acuerdo al hijo de Hort, la madre del doctor Hort, quien fue una creyente bíblica devota, o sea, la mamá fue una mujer de Dios, no podía simpatizar con el punto de vista de su hija en relación a la Biblia. O sea, la madre de él fue una cristiana de corazón, devota de corazón.
Y ella no podía ponerse de acuerdo, ¿sí?, con su hijo, ¿sí?, con relación justamente a este tema, porque el hijo pensaba en otra cosa loca diferente. Westcott escribió que él, o sea, que Westcott rechazaba sobremanera la idea de la infalibilidad de la Biblia. ¿Sí? Eso es lo que decía Westcott, y se lo escribió a Hort, que él, Westcott, ¿sí?, rechazaba por completo, ¿sí?, ese concepto, esa idea de la infalibilidad de la Biblia. ¿Sí? Hort dijo lo mismo, ¿sí?, esa misma semana en una carta dirigida al obispo de Dreyfus. Entonces, eso es lo que ha permitido que con el paso del tiempo se haya podido, nos hayamos podido enterar de qué era lo que pensaban al respecto de los temas de la Biblia. Cuando Westcott se convirtió en obispo de Durham, el diario de la Universidad de Durham le elogiaba la bienvenida de que él era libre de toda creencia en la idea de una inspiración verbal o mecánica. Esto era lo que dijeron, que él, o sea, que Westcott era libre de toda creencia en la idea de una inspiración verbal o mecánica. Estos son, sí, dejemos ahí. Estos son, digamos que unas extracciones importantes frente a la escritura, frente al tema de la salvación, frente a la doctrina de Cristo. Ahí nos damos cuenta por qué está tan atacada la deidad del Señor Jesús en esas versiones. ¿Sí? Y otras enseñanzas que tienen Westcott y Hort. Estos 4 párrafos son bien importantes porque son una extracción de lo que ellos han pensado, sacada de las biografías de sus hijos y de las cartas que ellos se escribieron. Bueno, mis hermanos, entonces dejemos por ahí. No, gracias, hermano Luis Fernando, por esa ilustración muy metódica, ¿sí? Para ir, como se dice, masticando, antes de tragar. Gracias. Sí.